Muy buenos días, estudiantes. Vamos a analizar las actividades del día de hoy. En la actividad número 1 trabajaremos en el área de lengua y literatura con el tema la poesía. ¿Sabías que la metáfora es un tipo de recurso literario que se usa para decir algo con palabras más bellas? Un ejemplo de metáfora es el que tenemos aquí, que se encuentra dividido en elemento inicial y elemento semejante. Por ejemplo, los ojos, 2 estrellas en tu cara. Estamos trabajando lo que es una metáfora, pero haciendo énfasis a los elementos que la componen. Recuerda que las metáforas se usan para embellecer el texto. Vamos a realizar las siguientes preguntas de reflexión para activar un poquito los conocimientos que ya tenemos. ¿Qué es la poesía y qué características debe de tener un poema? Es lo que me indica la primera pregunta. A ver, vamos a resolver esta preguntita con los conocimientos que usted tiene. ¿Qué será la poesía? Pues vamos a colocar aquí. La poesía es un género literario. ¿Cuáles son las características que debe de tener la poesía? Pues en las características del poema nosotros vamos a escribir que en primer lugar un poema debe de tener rima. Esa es su principal característica, que el poema debe de rimar. Todos sus versos deben de rimar para darle un realce al poema. ¿Conoces algún tipo de rima? ¿Cuáles? A ver, piense. Ustedes sí conocen. Sí conozco. Los tipos de rima, porque ustedes han visto este tema en semanas anteriores. Recuerden que vimos la rima asonante y también vimos la rima consonante. Estos son los tipos de rima que hemos estudiado. Vamos a ver más adelante si acertamos o no con nuestras respuestas. Observe y comente las siguientes ilustraciones. Aquí tenemos estructura de una poesía. Vamos a ver cuál es la estructura de este poema que tenemos aquí. Tenemos el poema y está compuesto por, en primer lugar, tiene aquí un título, El niño yuntero. Estos que se encuentran aquí están separados por un punto. Esta partecita que usted observa aquí, esto se lo conoce como estrofa. Este poema tiene ¿cuántas estrofas? A ver, una, si la visualizan que está encerrada en un cuadrito. 2, 3 estrofas, ¿no? Vamos a resaltarla. Este conjunto de 4 líneas se lo conoce como estrofa y nuestro poema tiene 3 estrofas. Dentro de las estrofas, cada línea que usted visualiza, cada una de estas líneas tiene un nombre y se llaman versos. Entonces el verso es el conjunto de palabras que se encuentran en una línea. A ver, esta estrofa, ¿cuántos versos tiene? Vamos a contar cuántos versos tenemos. 1, 2, 3, 4. Muy bien, esta estrofa tiene 4 versos. Entonces los versos, recuerden que es el conjunto de palabras que se encuentra en una línea. Y entonces, ¿qué sería la estrofa? La estrofa sería el conjunto de versos, ¿no? Vamos a ver la estrofa de aquí, la segunda. ¿Cuántos versos hay? 1, 2, 3, 4. Y aquí también en la tercera tenemos 1, 2, 3, 4.
Entonces este poema tiene un título, tiene 3 estrofas y en cada estrofa tenemos 4 versos. Vamos a ver un poquito más al fondo la definición de poema. ¿Qué es un poema? Los poemas son textos que expresan emociones y sentimientos personales o ideas del mundo que nos rodea. Esos son principalmente los poemas. Un poema tiene siempre que expresar algún sentimiento o alguna emoción personal, ¿no? Siempre esa también va a ser una característica del poema. Muy aparte de que el poema debe de tener una rima, el poema también debe de expresar algún tipo de emoción o sentimiento para que lo haga muy llamativo, muy atractivo y las personas despierten un mayor interés al leerlo. Como mencionamos que el poema debe de tener rima, vamos a ver qué será una rima. La rima es la igualdad o semejanza de sonidos finales de los versos entre sí. ¿Y cuáles eran los tipos de rima que usted anotó? A ver, recuerden. Muy bien. Anotamos la rima asonante, rima consonante, pero también existe una rima que se llama rima libre. Vamos a recordar nuevamente. Asonante, rima consonante y rima libre. ¿Y qué será la rima asonante? Esta rima asonante se da cuando en cada uno de los versos siempre pues concuerda las mismas letras al final, las mismas vocales. Por ejemplo, ustedes ven, se encontró una perla. Mire cómo termina en A. Aquí también lleva la vocal E. Al abrir la tela, miren, termina igual, ¿sí? Si ustedes visualizan aquí, termina en A y la de aquí también termina en A. Cuando termina la misma vocal, los versos se llama rima sonante. Vamos a ver cuándo se llama rima consonante. Consonante. Cuando no solamente termina la misma vocal, ¿no? Cuando no solamente tiene la terminación en vocal, sino que también en consonante. Mire, aquí ya estamos incluyendo una vocal y consonantes. Este verso de aquí, como brilla aquella estrella, termina en ella. Cada día estás más bella. ¿En qué termina? En ella, muy bien, miren, entonces ahí, cuando tienen la misma terminación de vocales y consonantes, entonces ahí sí se llama rima consonante. Y por último tenemos la rima libre. Aquí en cambio, pues como la palabra dice, rima libre, no es necesario ni que termine en la misma vocal, ni que termine en vocal o consonante al final, ¿no? Detrás del recuerdo grande de un bandido que era un hombre. Entonces, al final estamos viendo, pues aquí concuerdan las vocales E, ¿verdad? Pero en varios casos usted se va a topar de que ni siquiera van a concordar las vocales al final, ni siquiera se van a aparecer las palabras. Entonces, por eso se llaman rima libre. A ver, vamos a recordar. Rima sonante cuando concuerdan las mismas vocales al final. Consonante cuando al final concuerdan la vocal y la consonante, la vocal y la consonante. Y rima libre, pues su nombre lo dice libre, no es necesario pues que concuerde en nada, ni siquiera en el sonido final. Vamos a realizar la siguiente actividad. Aquí en la agenda usted tiene un enlace, también lo puede realizar en el programa interactivo, ahí está la ficha interactiva para que usted pueda pues responder la pregunta. Tiene que completar la definición de lo que es un poema. Vamos a irlo completando aquí y dice así. El poema es un
A ver, ¿qué será el poema? Analicemos un poquito las 4 opciones que tenemos. Pues a ver, ya pensó, analizó. El poema es un texto literario. Entonces aquí usted le coloca texto literario. Aquí vamos a colocarle la palabrita. Listo, texto literario. A ver, ya. Texto literario. Quiero colocarle con minúscula. Ahí sí. A través del cual él, ¿qué será? A ver, ya colocamos la palabra texto literario. Vamos a encontrar la siguiente palabrita. El autor, ¿verdad? A través del cual el autor da a conocer todavía nos quedan las palabras emociones y sentimientos. Da a conocer sus sentimientos y emociones, ¿verdad? Entonces nos quedaría, el poema es un texto literario a través del cual el autor da a conocer sus sentimientos y emociones. Estas 2 palabritas que yo ya le estoy ayudando a identificar, las coloca usted. Aquí tenemos emociones, sentimientos, usted solo las tiene que escribir y listo. En la siguiente actividad dice, unir con línea los nombres de la estructura de un poema. Lo acabamos de realizar recién. Vamos a ver cómo nos queda. Este es un poema, Las gaviotas. ¿Qué será las gaviotas? Muy bien, las gaviotas es el título. Julián Alonso. Julián Alonso es la persona que escribió este poema. Por lo tanto, la persona que lo escribe recibe el nombre de autor. Ahora, tenemos estrofa y tenemos verso. Estas 2 va a unir usted. Vamos a ver si captó un poquito la idea de la estructura de un poema. ¿Qué era la estrofa? Recuerden que la estrofa era el conjunto de versos y los versos eran los que se encontraban, todas las palabras que se encontraban en cada línea, ¿verdad? Aquí tenemos un conjunto de versos y aquí tenemos, cada línea está subrayada. Entonces usted va a descubrir cuál es la estrofa y cuál es el verso y lo va a unir. Así de fácil, solamente tiene que unir estos 2. Yo ya le ayudé con el título y el autor. Vamos a la siguiente actividad. En esta actividad usted va a practicar el poema. Ya estudiamos todo lo referente al poema, es momento de practicar. Va a escribir un poema inspirado en la naturaleza. Un poema muy cortito, no es tan extenso. Un poema que salga de su propia mentecita. No es que lo va a ir a copiar del internet, no, tiene que ser creado por usted mismo. Para realizarlo va a tomar en cuenta lo siguiente. El poema que usted realice tiene que promover la valoración, concientización y responsabilidad ciudadana en la conservación del medio ambiente. No hay límite, es decir, que puede elegir el tipo de rima que desee, asimismo la cantidad de estrofa que usted requiera. Les mencionaba que no puede ser, no debe de ser tan extenso, ¿no? Usted puede hacer un poema muy corto, el que le parezca a usted mejor. Deberá contener por lo menos una metáfora en su poema. Recuerden que al comienzo vimos que las metáforas se usan para embellecer el poema, ¿no? De rienda suelta a su creatividad. Aquí tengo un ejemplo de un poema que tiene como título Amiga Naturaleza y está basado y nos está hablando de lo que hay en la naturaleza, ¿no? El sol, la luna, las nubes, el verano. Entonces, así similar a este, usted puede realizar su poema. Yo lo puse aquí como ejemplo. Entonces, usted tiene que realizar su poema con mucha creatividad, mucha imaginación y seguro le va a salir muy hermoso.
Luego de realizar su poema, vamos a pasar a la siguiente actividad. Trabajaremos también el día de hoy en el área de educación cultural y artística con el tema Mi primera pieza musical. ¿Sabías que el sonido ancestral mediante los instrumentos autóctonos tiene el privilegio de mantener una armonía en el ser humano con tan solo escuchar la música? Observe la siguiente ilustración y comente. Aquí tenemos una ilustración. Dice en la primera, sonidos ancestrales, composición musical y música tradicional. Aporte cultural, patrimonio cultural y cultura. Esto de aquí, esta ilustración, pues hace énfasis a todo lo relacionado con la música, con los sonidos ancestrales, con la música tradicional, lo que es la composición, ¿no? Luego vamos a completar las siguientes preguntitas. ¿Qué son las notas musicales? ¿Qué es para usted una nota musical? Lo va a escribir aquí. Vamos a colocar aquí una pequeña idea. Para mí, las notas musicales son elementos. A ver, vamos a escribir bien. Son elementos que se utilizan para producir una melodía. ¿Conoce alguna de ellas? Menciónelas. Claro que conocemos, ¿no? Muchos de nosotros debemos haber escuchado las notas musicales que dicen do, re, mi, fa, sol y muchas otras más que si usted las sabe, las puede seguir colocando aquí. ¿Por qué es importante practicar las notas musicales? ¿Por qué será importante practicar las notas musicales? Esta preguntita la va a responder usted. Esta sí la va a realizar usted con sus propias palabritas, porque cada uno tiene un criterio diferente. Luego vamos a observar un video acerca de la hojita de limón como instrumento musical. Recuerden que la semana pasada nosotros vimos cómo las personas utilizaban las hojitas de las plantas como instrumento musical y servían para producir melodías, ¿verdad? Entonces vamos a observar un video donde nos están enseñando a producir una música o una melodía con la hojita de la planta de limón. Pongamos mucha atención porque tenemos que descubrir cuál es la música que está interpretando con la hojita de limón para poder realizar la siguiente actividad. Músico no es aquel que toca un instrumento. Músico es aquel que toca el alma y el corazón de las personas. Anónimo. Bienvenidos productores culturales a este tu espacio. En este capítulo veremos cómo tocar la hojita, un instrumento precolombino que tiene gran relevancia en las culturas alrededor del mundo. Pero ¿por qué siendo tan importante en los pueblos originarios no se lo toca en nuestra época? Edison Javier El Chela, uno de los pocos curadores de arte del Ecuador, nos dice que la globalización es la causante del olvido de instrumentos ancestrales como este, además de, por supuesto, su grado elevado de dificultad. Hoy podremos ver cómo tocar la hojita de limón, de guayaba y de capulí. Bienvenidos, productores culturales. Antes de comenzar, te invito a que te suscribas a mi canal y le des clic a la campanita para que te lleguen todos mis videos. Comenzamos. Las hojas que utilizaremos y que son aptas para entonar canciones son las hojas de limón, guayaba y capulí. Es verdad que existen muchas hojas que nos servirían, pero en mi opinión estas tres son las más recomendadas, por su textura y por su sonido. Comenzaremos con la hojita de limón. Esta hojita tiene la particularidad de contar con un aroma y un olor muy agradable, a diferencia de las otras dos, pero su textura es un poco dura y es muy complicado entonar las canciones. Luego tenemos a la hojita de capulí. Por el contrario, esta hoja tiene la textura muy suave, lo que hace que sea muy sencillo que el sonido salga,
pero por consiguiente, al momento de tocar una canción se rompe con mucha facilidad. Y por último tenemos la hoja de guayaba. Esta tiene una piel intermedia, no es ni muy dura, que sea difícil de entonar, ni muy frágil que se pueda romper. Y el sonido es óptimo para realizar cualquier canción. ¿Cómo tocar? Bueno, para poder tocar las hojitas, primero debemos de apoyar los labios en un extremo de la hoja. El labio inferior está descansando en el extremo de la hoja y el labio superior está por debajo del centro de la hoja. Nos ayudaremos a sostener la hoja con las dos manos y dejaremos que el aire salga solo por ese espacio diminuto del labio inferior. El destro debe estar siendo apretado sin dejar salir nada de aire por ningún extremo. ¿Sí? Te dejaré esta fotografía para que tú puedas ver dónde tienes que ubicar tu boca. Bueno, las recomendaciones. Yo recomiendo practicar 1 hora cada día para poder entonar la hojita en un mes. ¿Sí? Esto varía, ¿no? Dependiendo la destreza y dependiendo la concentración tuya. También te recomiendo empezar con una hojita de limón, porque sí es más dura, obviamente, pero es más difícil. Pero si tú puedes sacarle un sonido a la hojita de limón, ya estás al otro lado. Y por último, constancia, querida amiga. No te desesperes, es algo muy difícil, pero no es imposible. Espero que te haya gustado el tutorial, compártelo con todos tus amigos y sigue en mi canal como Cristian Chicaiza Paucarino y en mis redes sociales como el Chicaiza. Luego que observamos nuestro video, vamos a seleccionar la respuesta correcta. Yo le dije que esté muy atento al video. La pieza musical entonada en el video es Zapateando Yuyayay, Guayaquileño Madera de Guerrero o el Chuyaquiteño. A ver, ¿cuál era? Esta pregunta muy sencilla la va a responder usted porque debo verificar si estuvo muy atento al video. Entonces usted va a marcar la respuesta que le parezca correcta. Escriba la importancia del video observado. ¿Por qué era importante ese video? En primer lugar, porque nos motiva a producir sonidos musicales utilizando lo que hay en nuestro medio ambiente. Por ejemplo, las hojas de la planta. Eso es una de las importancias del video observado. Claro está que esto de aquí es un pequeño ejemplo. Usted lo debe escribir con sus propias palabritas. Continuando, vamos a practicar lo que hemos aprendido. ¿Qué deberá hacer usted? Elegir una hoja de planta, desinfectarla, practicar los ejercicios que nos muestra el video y una vez que logremos ya entonar una pieza musical, va a enviar un video entonando pues su pieza musical a la docente. Aquí le voy a compartir otro videíto en el que se muestran los ejercicios. ¿Cuál es el ejercicio 1, ejercicio 2, ejercicio 3? Usted va a tener que tratar de practicar esos ejercicios. Recuerde que este video ya lo observó la semana anterior y usted ya estuvo practicando en casa los ejercicios. En capítulo seguiremos con el aprendizaje de cómo se entona la hojita, este instrumento natural que está al alcance de todos. Esperamos que ya hayas podido en este largo tiempo sacarle un sonido a la hojita. Si no, te dejo mi primer video donde te explico cómo hacerlo. Vamos a empezar. Primero vamos a desinfectar nuestra hojita. En esta época es muy común tener a la mano alcohol, pero también puedes ayudarte de jabón o toallitas húmedas. El motivo de este primer paso es que existen algunas plagas que siguen a las hojitas, sobre todo al limón. También el polvo, el contacto con las aves nos pueden generar algún daño, aunque es muy poco probable. Ahora que está bien seca nuestra hojita, vamos a realizar ejercicios que te ayudarán a dominar el instrumento en poco tiempo. Primero vas a tratar de entonar las notas musicales: do, re, mi, fa, sol, la y si. Practícalo hasta que puedas alcanzar toda la escala. El segundo ejercicio es similar, pero vas a regresar al do de forma controlada y pausada. En el tercer ejercicio vas a hacer triadas, es decir,
Entonar 3 notas distintas, lo más rápido posible. Y por último, vas a simular el sonido de una ambulancia, desde la nota más grave que puedas hasta la más aguda que alcances. Haz esto cada 4 veces a la semana por 20 minutos y en un mes te aseguro que tocarás mejor que yo. Si te sirvió este video, ayúdanos con una manita arriba. Pues bien, ya observó el video, ya le di la explicación de lo que usted tiene que realizar. Practicar los ejercicios y compartir el video a la docente donde se muestre la evidencia que usted esté realizando la actividad, practicar lo aprendido. Finalmente, en esta semana terminamos ya el proyecto número 7 y es momento de presentar nuestro producto final. ¿Qué va a realizar usted? Va a presentar su mandala de la naturaleza. Este mandala que lo realizó en semanas anteriores, donde usted tenía que realizarlo con material de la naturaleza, con material del medio ambiente. Entonces usted lo va a presentar. Pero el mandala también va a ir acompañado de alguna expresión artística. Es decir, usted va a presentar su mandala y también va a presentar una expresión artística de las actividades que aprendió en este proyecto. Por ejemplo, puede ser narrando la historia de su mandala con consecuencias sonoras que hizo en la semana 34. Puede ser que usted presente su mandala, diga buenos días profesora, voy a presentar mi producto final, mi mandala de la naturaleza y también voy a interpretar una pieza musical con la hoja de la plantita de limón, que es lo que estamos realizando esta semana. Entonces usted empieza a producir su pieza musical con la hojita de la plantita, ¿sí? Puede ser que usted diga, profesora, voy a presentar mi mandala de la naturaleza y voy a recitar el poema que yo elaboré el día de hoy, que era inspirado en la naturaleza. También puede presentar su mandala con cualquiera de estas 3 opciones, con la historia, con la pieza musical o puede presentar su mandala y narrar el poema, recitar el poema de la naturaleza. Este producto final, usted realiza su actividad, se graba el video de presentación, tiene que grabarse el video y compartirlo también a la docente para evidenciar que al final del proyecto usted cumplió con sus actividades y realizó el producto final que era el mandala de la naturaleza. Y con esto hemos culminado las actividades del día de hoy.